A nosotros nos correspondió la práctica número 9, que trata de reacciones redox y aplicación y electroquímica, con mis compañeros Alejandro Montaña Duque y David Alejandro Maecha Ramírez. Bueno, acá hablamos un poco de los objetivos que vamos a tratar de estudiar algunas reacciones de oxidación, de reducción, para comprender el concepto de este mismo, ¿no? Y también vamos a utilizar unos conceptos redox para verificar eh, el proceso de electrodeposición y la transferencia de masas. También se va a conocer qué es ese proceso, ¿no?, de electrodeposición y determinar si una sustancia actúa como agente oxidante o como agente reductor. Bueno, acá se puede explicar un poco qué es la oxidación y la reducción. La oxidación es cualquier cambio químico, ¿no?, que se da de una sustancia que cede electrones, pues por consiguiente aumenta un estado de oxidación, ¿no? Y la reducción es un cambio químico en el cual la sustancia recibe electrones, entonces por lo tanto se disminuye su estado de oxidación. Bueno, acá podemos ver un ejemplo, ¿no?, de la reacción en la que las ecuaciones redox se pueden balancear por el método de ion-electrón y pues el número de oxidación, esto significa que es la carga aparente asociada a un átomo en un compuesto que sirve de ayuda para la escritura de fórmulas, ¿no? Bueno, acá en este ejemplo se ve que Zn, ¿no?, que es el agente reductor, al perder, pues electrones, ¿no?, se oxida. Y también podemos ver que el agente oxidante, al reducirse, o sea, se reduce al ganar electrones, que ahí se ve en este ejemplo. Lo primero, se va a realizar pues una celda galvánica. En este caso se utilizaron monedas de 100 pesos, papel craft, aluminio y también una mezcla entre vinagre y sal, harina. Bueno, es sal. Esto para que sea un puente eléctrico, o bueno, puente salino. El primer paso para esto es tomar las monedas en un molde y se hacen unos recortes de 9 círculos de papel aluminio y de papel craft. Se deben colocar 10 monedas de 100 pesos en vinagre y la sal, con el fin de limpiar la superficie de los posibles oxidantes del cobre. Esto produce todas las monedas, esto procurando que todas las monedas sean del mismo tamaño. Los recortes del papel craft se deben humedecer con la solución del vinagre antes de ensamblar en la celda. Luego de esto se junta y se crea una torre intercalando entre la moneda, el papel craft y el aluminio. Se conectan se pelan unos alambres y se conectan con las puntas en cada celda. Bueno, en la celda galvánica, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Y estas mismas se conectan a un LED, el cual se empieza a poner pues la potencia que genera esta celda y desarma y se puede desarmar la celda unos 10 minutos después del uso con el LED. Acá se pueden ver unos ejemplos de cómo es la celda galvánica con monedas, en la cual se intercambia y el LED, el cual prende. Y abajo se puede mostrar un diagrama eléctrico, cual se muestra que la celda galvánica parte de arriba a abajo y ahí está para medir el amperaje y el voltaje, y en el fondo se puede mostrar el LED, o por lo que se puede mostrar el LED. Más que todo, la celda galvánica funciona pues, por un principio, que
Pues primero es la pila de vuelta, que son discos de cobre o de zinc, o así fue como empezó, el cual están separados por paños humedecidos con agua salada, donde el cobre es el cátodo y el zinc es el ánodo. El cátodo, más que todo, es el polo negativo, o sea, lo que explica es el polo negativo de una pila, etc. Y el paño compra un puente salino, es como un electrolito. Esto, teniendo en cuenta el puente salino, se crea teniendo en cuenta que no tengo unión para tener más cargas o demás, ya que se busca la neutralidad en eso. Eh, Son los tipos de electrones que se encuentran en las celdas electroquímicas. Estos son dispositivos capaces de producir energía eléctrica a través de una reacción química. La reacción química que produce la energía no sucede de forma espontánea, sino que la corriente eléctrica se transforma en otra reacción química. Para esto se necesita un puente metálico y un puente salino, que en el caso de los ejemplos de las pilas se toma en cuenta el aluminio y el cobre, y el puente salino es eh, con el papel CAF, gracias a la mezcla entre el vinagre y la sal. Vamos con la electrodeposición, que es con dos alambres de cobre y toca de 2 milímetros. Después toca conectar cada uno de los alambres de cobre a cada extremo de la batería, empleando unos caimanes. Y pues con el multímetro, pues medir, conectarlo a cada uno. Después de esto, se sumergen ambos alambres a pues, la disolución. Y mediante esto, pues uno mide la corriente. Pues en la práctica que hicimos eran 8 minutos, acá dicen 3 minutos, y pues ir anotando. Además, después sacamos los alambres de cobre y los volvimos a pesar en una caja Petri para ver cómo habían cambiado su masa y ya. Acá está un ejemplo de cómo podemos hacer la práctica. Además, aquí está de una forma más detallada cómo se puede realizar el experimento. Dos alambres de cobre, la solución, que acá es diferente a la que hicimos en la práctica, pero pues eso no importa. Se llena la solución, ponemos 8 minutos, en la práctica eran 0,8 amperios, pero acá pues lo vamos a hacer con 1. Y cuando empezamos podemos ir viendo cómo uno va ganando masa y cómo el otro va disminuyendo masa. Así el ánodo es el que gana los electrones y el cátodo es el que pierde los electrones. Acá se puede evidenciar el ánodo, que es el signo de signo negativo, y el cátodo de signo positivo, tal cual está en la práctica. Los resultados de la electrodeposición, que son, pues, empezó pesándonos 7,9 gramos y ganó 7,24 gramos con una intensidad de 0,29, empecé en 8 minutos. Después de eso realizamos los cálculos pues para obtener la carga de la masa. Entonces, pues bueno, multiplicamos 5,65 gramos del cobre por una mol, y eso fue lo que nos dio 0,089 moles de cobre. Después de eso hallamos pues los electrones, entonces era como los 0,089 moles por 2 electrones, que nos daba 0,178 electrones. Y el amperaje, que era los 8 minutos por los 0,29, que ya nos dio 2,32. Después tocaba hallarle el cálculo de la masa a partir de la carga, o sea, de los 2,32, y fue los 2,32 dividido 96.485. Nos da 2,40 a la menos 5 moles de electrones. Después de eso, pues, lo dividimos entre 2, que eran los electrones que había ganado,
y nos da 1,20 exponente a la menos 5 moles. Después de eso pudimos hallar otra vez los gramos y nos da, al multiplicarlo con el peso del cobre, que era 63,53, y nos da 1,52 exponente a la menos 3 gramos. Acá se puede evidenciar cómo se hace el proceso, cómo cae el resultado obtenido, cada una de las moles, gramos y cargas del cobre, y obtuvimos un porcentaje de error relativamente alto, pero pues eso ya fue como errores de cálculo. Bueno, en el análisis de resultados o los análisis que tuvimos de estos experimentos fue que en la creación de la celda galvánica funcionó pues esto mediante la reacción óxido-reducción. Esto fue gracias al vinagre en contacto con el cobre, ya que este genera la reacción redox, la cual desarrolla un movimiento de electrones creando una corriente eléctrica. Después de eso se midió el voltaje mediante el LED y un multímetro. Después de realizar estas funciones y de desmontar la celda galvánica, observamos que las monedas de cobre cambiaron de un color marrón castaño, ya que estas se oxidaron mediante la reacción de corrosión. Esto sucede ya que es un proceso electroquímico y de manera espontánea lograron hacerse visibles los cambios al oxidarse y reducirse. En conclusión, se puede ver que una reacción de óxido y reducción siempre existe un agente oxidante y un agente reductor para que ese experimento funcione, ¿no? Para que se vea lo que es una reacción, ¿no? Una reacción redox. Y pues en esta práctica también podemos observar que las reacciones de corrosión es el proceso de degradación, ¿no? De ciertos materiales como consecuencia de una reacción o de, como lo decimos, de óxido y reducción a partir de un entorno, ¿no? Y pues en las cuales depende mucho el tipo de soluciones que se manejen, así como es el material y las propiedades de los objetos que se pongan a prueba. También aprendimos a realizar una celda galvánica y pudimos identificar qué compuesto es el que se reduce y cuál es el que se oxida. Y también observamos que al ser las cargas de los dos materiales, uno se convierte en donador de electrones y el otro en receptor, ya que pues existe un flujo de electrones que hace que, o sea, que es el voltaje en la celda, ¿no? Y el cobre es agente oxidante, mientras que el aluminio es un agente reductor. También por su electronegatividad, ¿no? Eso también tiene que ver bastante. Y pues el cobre es el que atrae los electrones de aluminio, por lo tanto el aluminio se oxida y el cobre se reduce.